Agradecido por la invitación que se me hizo. Es un alto honor para mí estar en esta alta tribuna y me da la oportunidad de hablar de varias cosas que tengo en el tintero todavía. Lo que voy a presentar es una introducción a fuentes inéditas del zapatismo, mayo a diciembre de 1911 y a marzo de 1912, o sea, prácticamente es el inicio del zapatismo. Hago una síntesis general y lo que voy a tratar de interpretar y de leerles es una introducción que, entre otras cosas, trata de darnos una idea general. Es una introducción que tiene que ver con un libro que se va a sacar con el centenario del Plan de Ayala, o sea, en noviembre 28 de 1911, entonces en noviembre 28 de 2012, cumple 100 años el Plan de Ayala, entonces creo que ese es uno de las causas. El asunto, como lo dije aquí, son fuentes inéditas, son producto de un archivo municipal, el de Cuautla. Obvio, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo con la toma de Cuautla que estaba hablando Salvador, la toma de Cuautla en mayo de 1911, que acaba de cumplir también 100 años, con cosas de delitos, bandidaje, obvio, ¿no? Todo este tipo de cosas que se dan con la revolución. También en sentido de las directivas políticas, sobre todo de un presidente municipal de la época, que, bueno, ahorita lo voy a leer, pero bueno, en términos generales son cosas desconocidas, ¿sí? Son cosas, al menos que yo le doy otra visión de lo que siempre estamos hablando. Escribo estas reflexiones después de cumplir una larga labor de investigaciones históricas en el estado de Morelos. En él tuve la fortuna de acercarme a los campesinos morelenses gracias a don Mateo Zapata, hijo de mi general, personaje que me otorgó su amistad y le aprendí de su larga experiencia y su compromiso con ellos. También reconozco el apoyo de mis compañeros del equipo de trabajo de primer nivel y conocedores del zapatismo. El tema que nos unió fue un programa de historia oral que dirigió la maestra Alicia Olivera y mis entrañables amigos Salvador Rueda y Laura Espejel, personajes que conformábamos el equipo. Sin embargo, estoy consciente del valor relativo que tienen mis investigaciones, debido en primer lugar a mis limitaciones y alcances profesionales, que casi siempre tienen que ver con el oficio de historiar. A veces me quedo con la impresión de que en nuestras narraciones las apoyamos con una buena dosis de dudas no resueltas, y esto es parte de los riesgos que se tienen que correr a nivel profesional, sobre todo en cuanto a la interpretación que hacemos los historiadores del pasado, ya que nuestro acercamiento es limitado, a veces con pocos documentos en que apoyarnos y bastantes de manera sesgada que nos representan una realidad. Importante es el acervo editorial que se ha visto a la luz pública en el siglo XX y lo que va del actual. Existen tendencias desde el sentimiento del movimiento zapatista a la fecha. Algunos trabajos son para atacarlo, otros para defenderlos y aún pocas veces para tratar de explicarlo. Gracias a ese interés plural por el movimiento zapatista ha condicionado que no decaiga su entusiasmo en sus estudios. Dentro de este contexto se notan varios enfoques, tanto partidistas como académicos. Sin resultar necesariamente una corriente vencedora, el zapatismo fue una vertiente importante de la Revolución Mexicana. Este mismo hecho se va renovando con nuevos enfoques históricos y ante la posibilidad de consultar nuevos materiales o gracias al descubrimiento de otras fuentes o porque el historiador se ha llegado de testimonios comúnmente no utilizados en su quehacer. Este trabajo documental intenta explicar el zapatismo en sus orígenes. La figura de Zapata no puede limitarse a la descripción de su vida personal, pues ella está ligada a seres que lo reconocieron como su guía o como su enemigo. Asimismo, tampoco la crónica del movimiento zapatista puede desvincularse de la personalidad de su jefe, su liderazgo que surgió del pueblo mismo en un proceso informal que cumplió cabalmente Zapata y que representó en todo momento los intereses del campesino del sur. En el caso particular de este trabajo, los géneros de la historia y la biografía se estrecharon y en algunos casos tratamos de ligarlos coherentemente y gracias a ello nos permitió seguir su narración histórica.
En el aspecto histórico se trabajó con documentos tempranos e inéditos del zapatismo que arrancan de los meses de mayo a diciembre de 1911 hasta marzo de 1912. En el aspecto biográfico destacan las figuras del general Emiliano Zapata, Francisco Leiva y particularmente Teófanes Jiménez, presidente municipal provisional electo el 23 de mayo de 1911 en un plebiscito convocado por Zapata y que Zapata respetó en la toma de Cuautla del mismo mayo de 1911. Tratamos de explicar el zapatismo desde sus inicios, los cuales nos permite tener un panorama general y diferente de lo que fue el movimiento zapatista. En Morelos, los sucesos históricos ligados al zapatismo van desde la caída de Díaz y al ascenso de Francisco León de la Barra como presidente de la República y a la proclamación del Plan de Ayala contra el gobierno de Madero. Los meses de mayo a noviembre de 1911 son los temas de nuestro interés y en ese periodo tratamos de entender el por qué las relaciones políticas entre Madero y Zapata están plagadas de equívocos y malos entendidos a raíz de las traicioneras intenciones del propio de la Barra y la mala fe con las intervenciones militares en el estado de Morelos de Victoriano Huerta. Las consecuencias eran de prever, considerando que trajeron como resultado un imposible acuerdo y el fin y rompimiento definitivo entre la Revolución Democrática de Madero con la Revolución Agraria del Sur. La confianza de Madero nunca se restableció con los surianos y aunque no podía exigírsele, además de no tener la voluntad de cumplirle su promesa de revisar los fallos legales en los casos de tierra a solo días de haberse hecho cargo del gobierno, y se lanzó en su contra el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. Un testimonio invaluable, porque es el único que existe y hay que tomarlo con pinzas, sin duda para tratar de entender esta parte de la historia del conflicto, es el testimonio del guerrillero zapatista, que después se convirtió en guerrillero antizapatista, Antonio de Melgarejo, que en su libro de una supuesta memoria nos narra los crímenes del zapatismo. En él nos comenta primero su relación con Pablo Torres Burgos y paralelamente con Zapata, Otilio Montaño, Antonio Melgarejo y otros personajes. La separación de Burgos, Emiliano Zapata formó su ejército y Gabriel Tepepa hizo el suyo. No sabemos por qué razones Otilio y Melgarejo prefirieron seguir como secretarios a Tepepa en lugar de Emiliano Zapata, el jefe con el que tenían grandes afinidades. Aunque en su primera oportunidad se separaron de Zapata y ambos buscaron integrarse al general Emiliano Zapata, objetivo que finalmente lograron. Melgarejo nos narra con lujo de detalle las tomas de las poblaciones de Jonacatepec, primero y Cuautla después, en unos sitios, ambos en mayo de 1911, que entre otras cosas no se caracterizaron por respetar los derechos humanos, tanto por el Ejército Federal como por los zapatistas. El otro tema que nos interesa es de su libro, es el capítulo 19 denominado Zapata frente al Madero, Pacto de Sangre. En él nos narra la reunión que tuvo el general Emiliano Zapata el 7 de noviembre de 1911 en su campamento del Jilguero con sus principales jefes, con el fin de comunicarle la estrategia general a seguir en la lucha contra Francisco I. Madero después de ser nombrado presidente de la República. En la tarde de aquel 7 de noviembre de 1911 fue una fecha importante para la definición de las cuales eran objetivos de las fuerzas zapatistas, pues era una fecha en la cual cerraba el proceso del triunfo de Francisco Madero, un candidato eminentemente popular por el cual las fuerzas zapatistas en el estado de Morelos habían apostado su capital político y militar, apoyándolo en un principio hasta llevarlo al triunfo. Alcanzado empezaron a tener serias dudas sobre la seriedad del compromiso que tenía Madero con los zapatistas. Mientras en la capital de la República celebraban con grandes demostraciones el hecho inusitado de haber sufragado libremente, creo que hasta la fecha en esa andamos, ¿verdad?, y que sus votos se hubieran respetado y triunfado la toma de posesión de la primera magistratura por Francisco I. Madero. Emiliano Zapata celebraba a su vez en esa fecha en el campamento establecido en las barrancas de su cuartel localizado en el Jilguero, una reunión a la que asistieron los principales jefes rebeldes del estado de Morelos, Puebla, Guerrero y Estado de México. El objetivo de la Junta era que en ella Zapata decidiera y definiera un programa no político
sino social, que persiguiera desde esos momentos, canalizara el movimiento zapatista a realizaciones más concretas y completas, y como prioridad decidió que el movimiento no depondría las armas. Para esta ocasión, igual que otras, Zapata delegó el uso de la palabra en Atilio Montaño. Cito a Melgarejo, tomó la palabra para intentar interpretar los deseos que se hallaba animado Zapata hablando en estos términos. El general decidió citar a todos ustedes con el fin de manifestarles que, aunque Madero tomó posesión de la presidencia del país, la revolución de Morelos no ha terminado ni debe terminar, pues no es nuestro objeto el levantarnos en armas sacrificando los campos de batallas a millares de nuestros hermanos, de poner a Porfirio Díaz para encumbrar a Madero, sino inventar para los morelenses una nueva era de mejoramiento social a las clases humildes que son la inmensa mayoría del Estado. La revolución en Morelos no ha reconocido como origen de su lucha la aspiración a las reformas políticas, porque más que tienden al mejoramiento general de la República, porque queremos pan antes que sufragios efectivos, hasta hoy solo platicados, queremos tierras para labrar el porvenir de nuestros hijos antes que la no reelección, aun suponiendo que nuestro levantamiento hubiera obedecido a fines meramente políticos. El señor Madero ha violado el principio de sufragio efectivo, imponiendo tan descaradamente en la vicepresidencia a Pino Suárez. Este hecho será bastante para convencernos de que el señor Madero está muy lejos de ser el fiel sostenedor de la práctica de sus teorías democráticas. Debemos desconocer su gobierno y continuar levantando armas indomables, incorruptibles por muchos años, y al cabo de ellos sea óptima en frutos en bienestar para el pueblo. Que sepa el señor Madero que no depondremos las armas mientras no nos pongan en posesión de los ejidos de nuestros pueblos, mientras no vuelvan a nuestro poder los terrenos que nos robaron los asentados, cuando tuvieron durante la dictadura porfiriana sometida la justicia a su capricho, mientras no dejamos de ser infelices tributarios de los magnates y déspotas y terratenientes de Morelos. Este ha sido el objeto de la reunión, señores, y si ustedes tienen las mismas ideas, deben jurarlo ante nuestro general y jurar por su fe de hombres y guerreros. Finalizó su discurso Montaño dando la línea a seguir. Carecemos de recursos, muchachos, para hacer una guerra formal, y no nos queda otra que diseminarnos por todo el Estado en pequeñas partidas con un solo jefe a la cabeza. Esto, lo repito, es de Melgarejo. Terminamos con Melgarejo. El libro se llama Melgarejo, los crímenes de zapatismo, apunte de un guerrillero. Con estas acciones, si le creemos a Melgarejo, iniciaron a nivel formal la estrategia militar y la ideológica, con los trabajos del propio Montaño, Zapata, Emiliano Zapata y José Trinidad Ruiz para la elaboración del Plan de Ayala, y promulgado el 28 de noviembre de 1911. A veces me quedo con la impresión que en nuestras narraciones nos apoyamos con una buena dosis de dudas no resueltas. En este caso, el autor que estamos citando no me queda clara su posición política. A veces parece zapatista y en otros furibundo antizapatista. O qué quiso hacer o decir en su libro. A la distancia me es difícil definirlo. Me da la impresión que intentó realizar un libro de novela histórica, muy de moda en la actualidad, apoyada con datos históricos, a veces incuestionables y en otros casos no. Sobre todo cuando incluye en su libro temas como la coronela Pepita Neri y la crucifixión como la de Cristo. Pero bueno, son gajes del oficio y parte de los riesgos que se corren a nivel profesional en cuanto a la interpretación que los historiadores hacemos del pasado, ya que nuestros acercamientos a las fuentes y a los hechos es limitado porque es a través de pocos documentos que de manera muy sesgada representaban tan solo una realidad limitada. Gracias.